Buenos días, profe. Buenos días. Aló, aló. Sí, sí. ¿Es mi idea o el profe no está hablando? No, no estoy hablando. No estoy hablando todavía. Ah, ya, profe, disculpe. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado. Buenos días. Buenos días. Bien, chicos, buenos días. A ver, ¿cómo están? Hola. Bien, profe. Bien, profesor, ¿y usted? Bien, bien, también. A ver, Se pone chicos, alcohol, profe. ¿mandé? Y se pone alcohol, profe. Ya se los envío. A ver. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿En qué nos quedamos? Eran los tipos de fuentes de información, ¿verdad? No creo. Ya. También vimos algo sobre la mercadotecnia. ¿Qué vimos? Sobre la mercadotecnia. Ah, ya. Ya, entonces, hoy íbamos a hacer como un repaso, ¿verdad? Bien. Profe, íbamos a decir otras fuentes primarias y secundarias. Sí, eso al final dicen eso. Vamos allá. El día martes, chicos, tuvimos una reunión con los docentes y las autoridades del colegio, en donde dijeron que es obligación de los estudiantes tener las cámaras encendidas durante las clases. ¿Ya? Bien, entonces vamos, ya vamos a ver la clase el día de hoy. Vamos a hacer un repaso sobre las fuentes primarias y secundarias de investigación. ¿Ya?
Entonces, tenemos como destreza describir y explicar los componentes del diseño de investigación de campo para obtener información certera sobre el tema que se desea investigar y profundizar. Entonces, para empezar, tenemos lo que es documentación científica. Documentación científica es el proceso de búsqueda de la información científica sobre un tema que es importante para establecer el estado de la cuestión. Conocer si existen teorías, hipótesis o técnicas sobre los temas que estamos investigando. Precisar mejor el problema, determinar los pasos a seguir en la investigación, aclarar el énfasis que se le va a dar a la investigación. La tarea de revisar la literatura de investigación comprende la identificación, la selección, el análisis crítico y la descripción escrita de información existente sobre un tema de interés. Bien, conviene realizar la revisión bibliográfica antes de concluir un proyecto de investigación. Esta revisión disminuye al mínimo de posibilidades de duplicación involuntaria. Lo que es la documentación científica es útil para identificar estrategias y métodos de investigación, identificar procedimientos de investigación, identificar también los instrumentos de medición, ya que todo proceso de búsqueda de información debe ser exhaustiva y muy cuidadosa para evitar el sesgo. Ser selectivo en la escogencia de fuentes es parte de la argumentación que debe llevar un trabajo de calidad. Una vez que el investigador ha identificado y localizado las referencias bibliográficas, debe evaluar su importancia y revisarlas de manera crítica. Bien, hasta ahí alguna pregunta sobre la documentación científica. De ahí parte lo que son las fuentes primarias y secundarias. ¿No tienen preguntas, chicos? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta que la documentación científica es útil para identificar estrategias, procedimientos e instrumentos de medición, ya vamos a ver lo que son las fuentes primarias y las secundarias. ¿Quién me ayuda con la lectura de esa diapositiva? Yo, profe, ya la ayudo. No, profe. ¿Quién dijo yo primero? Fuentes internas. Profe. Yo dije primero. Ya. No saben decir ni yo. Fuentes internas son las fuentes que se encuentran dentro de la empresa. Ejemplo de fuentes internas pueden ser la base de datos internas que, por ejemplo, permiten obtener información referente a los clientes. Los estados financieros que, por ejemplo, permiten obtener la información referente a la situación financiera de la empresa. Los registros de inventario, registros de venta, registros de costos, el personal de la empresa, etc. ¿Leo también la otra? Sí. Fuentes externas son las fuentes que se encuentran fuera de la empresa. Ejemplo de fuentes externas pueden ser el Internet, páginas web de organismos gubernamentales, páginas web de la competencia, etc. Oficinas de gobierno, locales de la competencia, proveedores, distribuidores, clientes, diarios, revistas, publicaciones, etc. En donde se pueden obtener información referente a estadísticas, tendencias, preferencias, entre otras. Muy bien. Entonces, en cuanto a las fuentes internas, se dice que son las que se encuentran dentro de la empresa, ¿verdad? Es decir, ustedes cuando tengan ya su empresa o emprendimiento y deseen tener cualquier información sobre estados financieros, yo que sé, registro de costos, de ventas, del personal de la empresa, obviamente esa información la van a encontrar dentro de su empresa misma, porque es la empresa la que va a manejar ese tipo de información. En cuanto a las fuentes externas,
son las fuentes que se encuentran fuera de la empresa. Es decir, se puede realizar o utilizar lo que es el Internet, se pueden guiar con lo que son las oficinas del gobierno, revistas, diarios, entre otras cosas. Si está claro lo que son las fuentes internas y externas. ¿Está Sí. claro? Ya. Entonces, vamos a ver la definición de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Se dice que las fuentes de información también se pueden clasificar en primarias y secundarias. Por ahí estuve leyendo que también se clasifican en terciarias. Espero que ustedes lo hayan investigado, ¿ya? Entonces, la definición de las fuentes primarias son las que contienen información original, no abreviada ni traducida, como por ejemplo tesis, libros, nomografías, artículos de revistas, manuscritos. Estos se les llaman también fuentes de información de primera mano. Ya, una fuente primaria no es por defecto más precisa o fiable que una fuente secundaria, pero proveen un testimonio o una evidencia directa sobre el tema de investigación. Son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. Ofrecen un punto de vista desde dentro del evento en particular o periodo de tiempo que está estudiando. Dentro de las fuentes primarias encontramos algunos tipos que yo ya mencioné en la clase pasada. ¿Quién me puede recordar cuáles son las fuentes primarias? Hola. Como tipos de fuentes primarias. Diarios, Serían la escuché Lo que acaba de documentos. decir. Monografías, libros. Ya, ¿qué Documento. más? Diarios, ¿Mande? autobiografías, Documentos. discursos, cartas, entre otros. Ya. Muy O bien. sea, son pruebas de que se hizo una acción o algo así. Algo Como así. una investigación. Sí, una investigación. Son documentos originales, pueden ser diarios, novelas, instrumentos musicales, entrevistas, poesías, apuntes de investigación, fotografías, autografías, cartas, discursos, entre otros. Como mencioné también, como dijo un compañero, creo que mencioné monografías, algo así, ¿verdad? Tesis, libros, ya. Muy bien, estas son las fuentes primarias. Ahora las fuentes secundarias. Son las que contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados. Estas son las fuentes que brindan información o datos que ya han sido publicados o recolectados para propósitos diferentes del actual. Bien, las fuentes secundarias por lo general son poco costosas y se obtienen con rapidez, por lo que se deben buscar primero antes que las fuentes primarias. Las fuentes secundarias interpretan y analizan las fuentes primarias. Las secundarias son textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. A ver, ¿cuáles eran los tipos de fuentes secundarias? Los periódicos. Libros, revistas, Enciclopedias, web, web, las enciclopedias. investigaciones. Ya, por ahí escuché enciclopedias, revistas, intervienen también lo que son índices, bibliografías. libros. Libros está más apegado a las fuentes primarias, según lo que mencioné. A ver, bien. Entonces, voy a hacer estas 3 preguntas. Quiero que participen. Voy a mencionar los que no tienen actuación. A ver. Segundo. Ya. No tiene participación Castro Brittany. ¿Está retirada Castro? No.
No sabemos porque no se suspendió una clase. Sí, creo que no tiene tampoco ninguna tarea. Bueno, entonces Cuello, el caso de Camilo Gómez, López, Mora. Oigan, una pregunta, Carlitos sí se ha conectado, Sí, pero a mi clase no, porque yo no la he visto. no, a su clase no. A su clase no le vi. No creo. Tengo que hablar con A la... su clase no. Pero a otras clases sí. Ya, listo, chicos. Entonces sigo. Está el caso de Salinas, Suárez, Vera, Zambrano y Zambrano. Ya. Esos son los chicos que pueden participar porque no tienen una nota en cuanto a la participación en clase. Entonces, voy a realizar las preguntas para que ellos tengan la opción de obtener su puntaje, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven las fuentes de investigación? Se supone, chicos, que investigaron, ¿verdad? Deben saber ya. ¿Para qué sirven las fuentes de Pero investigación? solo los que no participaban, ¿no? ¿Verdad, profe? Claro, yo mencioné a los que no han participado. Los que no mencioné son los que tienen su puntaje y pueden estar tranquilos. Vamos, chicos. ¿Para qué sirven las fuentes de investigación? No, profe. A ver, José. Yo busqué y dice que las fuentes de información son diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Ya. Entonces, ¿para qué va a servir? Para satisfacer una demanda de conocimiento, ¿verdad? Es decir, aclarar cualquier tipo de duda que se tenga el emprendedor o en la empresa en general. ¿Ya? ¿Tienen algún otro criterio los otros estudiantes? ¿Alguien más? Yo, profe. Dice que las fuentes las fuentes de investigación conocen y distinguen y seleccionan las fuentes de investigación adecuadas para el trabajo que se está realizando. Y esta es parte del proceso de la investigación. Ya, entonces sirve para seleccionar correctamente, para, para seleccionar correctamente lo que se está investigando, ¿verdad? No tener un conocimiento erróneo, por decirlo así. Y a ver, tu apellido es Ramón Vera. Sí, sí, ese. Vera. Ya. A ver, otra. Ya. Quiero que me digan qué son las fuentes primarias de investigación. Quiero que me digan qué son, no cuáles son. Fuentes primarias de investigación. Profe, son las que contienen información nueva y original resultado de un trabajo intelectual. Ya, muy bien. Doménica Zambrano. Ajá. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, como dijo una compañera, entonces, las fuentes primarias son las que contienen información original, podría decirse no abreviada ni traducida. Ahora sí, podría ser el caso de las tesis, libros, como les mencioné. Son escritas también durante el tiempo que se está estudiando
o por la persona directamente envuelta en el evento. Ahora, ¿qué son las fuentes secundarias de investigación? Contienen datos o informaciones elaborados o sintetizados. Ya, Carolina. A ver, Carolina. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué son las fuentes secundarias? Bueno, chicos, ¿alguien va a hablar? Bien, entonces las fuentes secundarias se puede decir que son las que brindan información o datos que ya han sido publicados o recolectados para propósitos diferentes al actual, ¿verdad? Entonces, a ver qué más. Profe, Dígame. solo pueden hablar los que ya participaron. Ya, bueno, me di cuenta que los que no tienen actuación no quieren participar, entonces, ahora sí, van a actuar los que deseen. Me van a hablar sobre lo que han investigado, si es que hay algo nuevo a lo que he mencionado a clase o, o- o algo relacionado, ¿ya? Si encontraron algo nuevo, obviamente. A ver, vamos, ¿quién quiere participar? El que deseen. Sobre las fuentes secundarias, A ver, ¿qué encontraste en la fuente secundaria? que contrastan con la primaria, en que esta forma de información puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. ¿Cómo un qué? Vestigio. Vestigio, ¿ya? eh, la fuente secundaria, por así decirlo, es como un análisis de la fuente primaria. O un Correcto, resumen. bien. ¿Alguien más? Sobre la fuente de información. Ya ves. Son en teoría la información y telecomunicación a cualquier origen de información, susceptible de ser representado mediante una señal analógica y o digital. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más encontraste? ¿Alguien más? No. Bien, entonces hagan el favor de anotar que voy a mencionar los temas que tomé en consideración para hacer las preguntas para el aporte. Ya, a ver, déjenme ver. Sí. A ver, está el tema referente a la creación del emprendimiento. Eso fue de los primeros temas. Está lo que es la clasificación de las necesidades. También hay temas relacionados, ¿se acuerdan los actores del mercado? Que era la competencia, el proveedor, cliente, bueno, toda esa cuestión de ahí. Está el tema de los objetivos de investigación de campo. Y de las fuentes Profe, primarias. Dígame. de lo de las leyes ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Deporte, las 5 fuerzas de deporte. Deporte. Ese, Ya. no No, va a tomar. esas ahí no voy a tomar. Pero puede ser que las tome para el examen del primer trimestre. Ya. Igual si lo tengo pendiente, eso de ahí. Puede ser que Profe, ¿puede volver a repetir los temas, por favor? Ya, sí. Les repito, está
el tema de la creación de un emprendimiento, la clasificación de las necesidades, los actores del mercado, los objetivos de investigación de campo y lo que son las fuentes de datos primarias. ¿Ya? Solo las primarias, profe. Sí, solo las ¿Cuáles eran fuentes de primarias? Sí, fuentes de datos primarias. Bien. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Ya les explicaron que el sistema de modo mismo va a calificar su evaluación. ¿Ya les explicaron esa cuestión? Sí, ya como saben, entonces, una vez que ustedes ingresen, no intenten salir de la pestaña o cambiar de ventana de lo que es la evaluación por el modo, porque eso se les podría estar cerrando y el sistema mismo del modo les calificaría hasta donde avanzaron. Es decir, si respondieron nada más 5 preguntas, esas 5 preguntas nada más van a ser revisadas, ¿ya? Entonces, les recomiendo que no salgan de la acción, del aporte, y que se concentren netamente en la evaluación, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya, antes de entrar al aporte, se van a conectar conmigo unos 10 o 15 minutos. Ahí vamos a conversar un poco sobre el aporte, la lección, hacer un pequeño repaso, y posterior a eso ustedes ya van a realizar la evaluación. ¿Comprendido? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, ya. Bien, chicos. ¿Qué más? ¿No tienen preguntas? Nada sobre la evaluación, nada de eso. Profe, una pregunta. Como quien dice, ¿las preguntas van a estar compuestas por literales o vamos a tener que hacer Claro. otra? No, Solo literal. más que todo para ahorrar tiempo, por decirlo así, tanto para docentes como para estudiantes, se ha tomado por realizar evaluaciones con opciones. Es decir, está la pregunta, les dan 4, 3 o 5 opciones y ustedes van a escoger. Otra cosa, lean bien, porque hay preguntas que dicen escoger la respuesta correcta y otra que dice escoger las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces puede ser una opción o pueden ser 2 o más opciones que ustedes deben escoger. Por eso deben leer bien la pregunta. Listo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se va a trabajar con usted el aporte? O sea, entramos a Zoom, decimos presente y nos retiramos a rendir el aporte, o Claro, como les había lo dicho. hacemos Como les había dicho, ustedes van a entrar a las 9 de la mañana, como todos los días normal, a mi clase, a la reunión. Ya estamos aquí unos 10 o 15 minutos, hacemos un pequeño repaso y posterior a eso ustedes se van a realizar el aporte. O sea, nos desconectamos y ustedes se van en moda a realizar el aporte. ¿Ya? ¿Y cuántas preguntas serían, o sea, en el aporte? Para ustedes dice, solo tienen 8 preguntas. 8. ¿8 preguntas? Sí. Ahí está. No se Está preocupe. mucho. Está demasiado. No. Sí, son de elegir nomás. O sea, fácil. Claro, pero tienen que leer bien, cuidado, se van a confundir porque puede ser que estén las respuestas parecidas, pero no son. Ya, ¿sí me van a entender? Una respuesta tiene tilde, la otra no. Ya. Y no van puntos. O sea, prácticamente sí. Por ejemplo, en una opción puede cambiar una palabra,
que cambia todo el sentido de la respuesta y pueden seleccionar esa y obviamente tienen mal. Entonces tienen que leer bien, analizar bien y de ahí responder. ¿Ya? Ya, profe. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, no? No. Sí, profe, una pregunta más. Cuando damos, ya hemos dado algunas lecciones en un modo. Ya. Cuando terminamos nos dan la nota directa. ¿Así mismo va a ser aquí o las notas nos las dan después? No, claro, ahí les da la nota directa, también les va a dar aquí. También les da la nota directa. Bien, nada más entonces, chicos, no tienen preguntas, ¿no? A ver. Respecto a los portafolios, ¿usted Ya, solo va a bien. querer portafolio digital? Sí, como yo les dije, no, fue como el segundo, tercera clase que yo les dije que eso ustedes lo pueden tener digital o físico. Es decir, ustedes van a crear eso en computadora, una página, una carpeta con el nombre de la asignatura y ahí van a guardar todo lo que yo he enviado. O sea, ¿a qué me refiero con todo? Es decir, contenido científico, las diapositivas, los talleres, los trabajos, todo lo que he enviado. Van a guardarlo ahí. Ahora, si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo hacen. Y si no, pueden realizarlo también a mano. Es decir, van a copiar todo eso y lo tienen ahí archivado. ¿Ya? Otra cosa, para que ustedes estudien, deben guiarse con el contenido científico, que ahí está redactado todo lo que se habla en clase. ¿Ya? No se van a guiar con las diapositivas, que en las diapositivas nada más hay resumen de lo que se habla. Entonces puede haber cosas, no puede haber cosas que he mencionado en la evaluación. Entonces por eso mejor guíense con el contenido científico, que es el archivo PDF que yo he subido a la clase del módulo. ¿Ya? Bien.